Hola, profe, buenos días. Ok, buenos días, buenos días. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Se oye bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, profesor. Ok. Bueno, vamos a empezar el día de hoy hablando del tercer lapso. Algunos detalles y algunas cosas nuevas para este muy corto tercer lapso. La planificación ya está publicada. Usted la puede ver. 4 evaluaciones
25% cada una. Dos ensayos con infografía, más infografía. Un ensayo corto, más una infografía anexa. Un taller y la prueba. 25% cada una. Todo eso en secuencia, a partir de la semana próxima, creo. Los ensayos... Sí, profe, perdón. Le quería preguntar porque me di cuenta que las evaluaciones estaban seguidas, es decir, venía una tras de otra, el 4, el 11, y no hay una semana libre entre cada una como para poder ver el tema y después hacer la evaluación. Entonces yo quería saber si podíamos, por ejemplo, poner la evaluación del 4, luego el 11 libre y luego el 18 evaluado otra vez. El detalle acá es que a finales de mayo yo debo tener las notas. Claro, los ensayos los voy a publicar esta semana y van a tener tiempo para hacerla. Lo que nosotros podemos distanciar... ¿Los va a montar esta semana? Sí, yo los voy a publicar esta semana. Ya publiqué los de tercero, por ejemplo, ya hoy elaboro los de cuarto y se los publico de manera inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Van a tener tiempo, porque si bien la fecha de entrega está escalonada, el tiempo de elaboración es distinto. Ustedes van a tener varias semanas para hacerlo, inclusive para el último tienen tiempo. Claro. Entonces, se podría hacer, pero tengo que ver el calendario y ver que tenga el tiempo suficiente. Por ejemplo, nosotros podemos hacer el taller y la prueba ya en las 2 últimas semanas. Y en esa misma semana la fecha de entrega, es decir, van a tener todo mayo para realizar los ensayos. Que además, esta vez, esos ensayos deben ser cortos. ¿Ok? Tienen un número máximo de páginas, creo que es 7, máximo, es decir, puede ser más pequeño, con su infografía. En realidad, no vamos a ver trabajos tan largos en esta ocasión, ¿ok? Así que sí, se puede hacer, claro. Sí, a mí lo que me preocupaba era lo del taller y la prueba, o sea, que no quedaran tan pegadas con las otras evaluaciones que teníamos. Pero si está diciendo que se pueden poner como, por ejemplo, para las últimas semanas, creo que no hay problema con eso. Ok. ¿Cuándo es la prueba? ¿Qué fecha tiene? La prueba está, ya le digo, un momento. Para el 1 de junio. Ok, ¿y el taller? El taller está para el 18 de mayo. Se puede poner ese taller una semana después, se hace taller y prueba, prácticamente el mismo contenido, solamente que uno es grupal y el otro individual. Y se puede poner como fecha de entrega de esos ensayos hacia después del 20. Pues. Yo no tengo problema en eso. Entonces tienen el tiempo suficiente para elaborarlo. ¿Ok? Entonces el taller y la prueba quedaría para junio. El taller todavía en mayo, última semana. Ok. Y después, para la fecha prevista, la prueba. Para yo tener el tiempo para revisarla, ¿no? Claro. Se puede hacer porque las notas, o sea, legalmente tenemos hasta el 11 de junio. Entonces puede hacerse, no hay ningún problema, siempre y cuando eso se cumpla, porque después esas notas hay que entregarlas en el tiempo estipulado, ¿no? Bueno, claro. vamos a revisar entonces el calendario, déjame revisarlo y entonces después lo reprogramamos para que quede bien, ¿ok? Ok, profe, muchas gracias. Ok. El tema que vamos a ver es energía, básicamente, ¿ok? Solamente al final incluí un pequeño capítulo sobre fluidos, principio de Arquímedes, de Pascal, etcétera, pero es, digamos, un colofón de cultura general, ¿ok? Y el tema básico acá es energía, que empieza hoy con calor,
que es un tema de tercero, pero que es necesario ver antes de entrar a las formas de energía potencial, mecánica, cinética, etc. Otro detalle es que los trabajos deben subirse al aula. ¿Ok? Esta vez voy a revisar estrictamente por el aula, no voy a ver el correo. Entonces, todo en el aula. ¿Ok? Toda la semana pasada hubo otro problema con el aula. Aquí pasan cosas diversas y muy extrañas, ¿no? Real, que todos los trabajos sean enviados al aula. La corrección es más lenta. Las respuestas a las preguntas es más lenta. ¿Ok? Pero eso es una consecuencia inevitable. ¿Ok? Los trabajos, talleres, etcétera, deben ser convertidos a PDF. El procedimiento que vamos a implementar es que yo voy a hacer la revisión de los trabajos y se los voy a devolver con las correcciones hechas. Pero para hacer eso, el trabajo debe estar en PDF. Entonces usted trabaja en Word, lo convierte a PDF, lo sube al aula. Por favor, por enésima vez, no me envíe enlaces. Los enlaces normalmente no abren, requieren permisos que yo no tengo tiempo para esperar. Usted debe sencillamente hacer lo más simple que pueda. Hace su trabajo en Word, lo convierte en PDF y lo sube al aula. Eso es lo que debe hacer. No es complicado. Repito, hace su trabajo en Word, lo convierte en PDF y lo sube al aula. No me envíe enlaces. ¿Ok? Que no abren. Los enlaces no abren. Entonces me dice permiso denegado. Acceso denegado, necesito un permiso, no sé qué. Yo no tengo tiempo para esperar que pedir un permiso y que me envíen el archivo. Si hago eso, las notas están en diciembre. O sea, tiene que ser agilizar y hacer las cosas sencillas, no engorrosas. ¿Ok? Que ya de por sí son engorrosas. Entonces, se los estoy advirtiendo acá en clase online, públicamente, para que después no diga que no se lo dije. ¿Ok? Por supuesto, si usted tiene algo en particular que decir, una pregunta urgente o cualquier cosa en especial, los delegados que tengan un tema que tratar, lo pueden mandar al correo. Eso sí, no hay ningún problema. Cuarto año tal tiene un inconveniente con una prueba, con tal cosa, porque coinciden dos materias. Bueno, el delegado se comunica conmigo al correo y ya está. Eso está aparte. ¿Ok? Me refiero estrictamente a las cuestiones académicas, ¿no? Es decir, profesor, no entendí si se refiere a la gravedad de la Tierra o de la Luna. Ah, bueno, eso lo hace por el aula. ¿Ok? Ya cuando son otro tipo de cosas, de ajustes, entonces ya puede hacerlo al correo sin ningún inconveniente. Bueno, esas son las novedades, ¿no? El lapso básicamente es el mes de mayo, básico. Junio es para finiquitar, terminar y corregir y entregar notas. Hasta el 11 de junio dura este lapso. ¿Okay? 11, 15, esa semana. Pero hasta ahí llega, hasta mediados de junio. Entonces, esto será verdaderamente rápido. ¿Okay? Vamos entonces, si no hay más preguntas y está clara la situación, vamos a comenzar con el tema de calor. Como siempre. Profe, yo le iba a preguntar, varios compañeros me dijeron
para que ellos querían saber si la guía que usted mandó era evaluada, la segunda No, guía. no. Yo voy a mandar ejercicios. De hecho, Ana me pidió más ejercicios resueltos sobre el movimiento circular, por ejemplo, o leyes de Kepler. Entonces voy a hacerle más ejercicios resueltos y lo estoy haciendo, de hecho, y se los voy a enviar. Y ejercicios propuestos. En las láminas que van a ver aparecen ejercicios y problemas también que quedan para resolver. Muchos de esos ejercicios son la base que yo tomo para después hacer la evaluación. ¿Ok? Resolverlo es Ok, necesario porque usted necesita práctica. O sea, esto es física. Esto no es biología. Yo leo simplemente leyes de Mendel y ya. Esto no basta leer. Aquí hay que resolver ejercicios, aquí hay que resolver problemas. Y eso queda de parte de ustedes, porque yo no estoy en su casa para decir, para hacer que lo resuelvan. Usted tiene que resolverlo. Entonces, y eso es necesario. Primero porque es cultura general. O sea, yo trato de que la física no sea una física abstracta, loca, solo para nerds. No, yo trato de que sea una física que trate temas de la vida cotidiana. Y entonces es cultura, pero además es preparación para otras cosas. Usted va a ver el año que viene física con Marciano y probablemente sea presencial. Entonces tiene que tener ciertos conceptos claros y que son necesarios y que usted ha debido ver. Entonces, y después, dependiendo que decida estudiar, eso es, sí es necesario. O sea, saber que la temperatura no se mide solamente en grados Celsius y que depende de la presión atmosférica es cultura general, sencillamente. Que de hecho yo no lo aprendí tampoco en física, lo aprendí en mis cursos de sobrevivencia. Entonces, eh, es conocimiento que puede ser o no puede ser útil, pero que además proporciona herramientas para otras cosas. Entonces, uno trata de que las cosas sean de utilidad. Por eso yo envío guías que no son evaluadas. Esas guías no tienen ningún tipo de valor en puntuación en el lapso, ninguno. A excepción de indicarme el nivel de responsabilidad de la persona. Y eso también es importante, porque a la hora después de corregir, a la hora de evaluar o a la hora de decir, bueno, ¿por qué perdí un punto o por qué perdí 4? También el nivel de responsabilidad cuenta. ¿Okay? O sea, si la persona nunca practica, no se ejercita, no hace nada, entonces, como ya ha pasado, envían un taller, envían una prueba completamente desfasada de lo que se está pidiendo, y entonces me llega un comentario y pregunta por qué saqué 5. Bueno, sacó 5 porque usted ni siquiera leyó lo que yo mandé. Simple. Menos asistir a las clases. Entonces no tiene idea de lo que está diciendo. O sea, por ejemplo, pedí una definición de fuerza normal. La normal es una fuerza que se ejerce entre dos cuerpos en contacto y que es perpendicular a la superficie de contacto. Sin embargo, alguien me envía, sí, exacto. alguien me dice que la normal es cuando todo está en normalidad y en calma. Señor, esto es física. Esto no es biología, esto no es matemática, esto no es química, esto es física. Cuando se pide una definición, es la definición física. Yo no tengo por qué estarlo repitiendo o escribiéndoselo en todas las instrucciones. Se supone que usted tiene que mandar la definición física. Si la normal es una fuerza, está ejercida entre dos superficies que están en contacto y la fuerza es perpendicular a la superficie de contacto. Eso no es tan complicado. Entonces me dice que la normal se entiende y me ponen además, otras personas me pusieron lo que aparece en el diccionario. Eso no es lo que se está pidiendo. Aunque es cierto
en otros contextos no es cierto en física. Entonces, no me puede decir por qué saqué lo que saqué. Pero es evidente, si la persona no se ejercita, si la persona no asiste a clases, si no está en la onda de las cosas. Y para estar en la onda, tiene usted que asistir, ya está, sea aburrido o no sea aburrido. Bueno, las clases no tienen, nadie dijo que tenían que ser un circo, pero obviamente hay que asistir para enterarse de las cosas, para enterarse de lo que está en movimiento. Si nosotros cambiamos el plan y ponemos otra fecha, entonces va alguien a decirme que para cuándo son las cosas. Bueno, pero asista o vea los videos. Eso está ahí. Y además, si cualquier cambio se publica en el aula, no me esté preguntando cosas que están publicadas. Simplemente entre a esa aula y lea. Sencillo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se quiere en la materia. Básicamente que la gente tenga conceptos claros, muy claros. La gente no sabe definir las cosas. Inclusive cosas que usa a diario, no sabe. Usted pregunta a cualquiera qué es estrés, todo el mundo habla de estrés. En televisión sale a cada rato. Pero nadie sabe definir qué es estrés. Sencillo. ¿Qué es estrés? ¿Qué? ¿Un estado de la materia? ¿Un estado del cuerpo? ¿Un estado de ánimo? ¿Qué es? Y ahí usted se da cuenta que la gente no sabe definir las cosas. Aquí hay muchos conceptos y hay una avalancha de conceptos que tiene que definir. Por ejemplo, no solamente los de hoy, calor y temperatura, tiene que definir energía. Aparte de la energía mecánica, potencial y cinética, las diferentes formas de manifestación de la energía. Energía elástica, energía gravitatoria, energía eólica y la energía que nosotros utilizamos. Es decir, para simplemente cerrar la mano se requiere energía. ¿Qué tipo de energía? ¿Energía solar? No. Energía química. ¿Dónde está acumulada esa energía? En enlaces fosfatos, en los grupos fosfatos. Cada vez que se rompe un enlace de fosfato y un grupo fosfato sale de la molécula de ATP para convertirse en ADP, libera energía en forma de calorías. Esa energía es la que se utiliza para que usted pueda hacer esto. Sin ATP, entonces tenemos una contractura que después se convierte en tétanos. Sin ATP llega el rigor mortis. ¿Qué es rigor mortis? Que el cuerpo no tiene energía y entonces se queda rígido hasta que ya después se descompone y por supuesto se vuelve flácido y empieza a emanar gas. Pero inicialmente hay una rigidez. La rigidez, ¿por qué surge? ¿Por qué surge el rigor mortis en un cadáver? Sencillamente porque no se fabrica ATP. ATP significa adenosina trifosfato. Trifosfato, 3 grupos fosfato. Cuando uno de esos grupos fosfato se rompe y sale de la molécula, se convierte en ADP, adenosina difosfato. Después sale el segundo y se convierte en AMP, adenosina monofosfato. Y después el cuerpo, de manera excepcional, tiene una forma de regenerar AMP en ATP. Para eso necesita 2 cosas. Oxígeno, y esa es la razón de que tengamos que respirar, y glucosa. Que en la glucólisis, cada molécula de glucosa que tiene 6 carbonos se convierte en 2 moléculas de 3 carbonos cada una. Entra al ciclo de Krebs, se forma la cadena de electrones en la superficie de la mitocondria, y allí en los citocromos
se va a producir un gradiente que permite, una fuerza que permite que la AMP se convierta en ATP. Ese es el proceso aeróbico. Entonces, 32 moles de ATP se forman cada vez en cada célula, en cada mitocondria. Mi teoría es que eso explica además la vejez. Tú naces con aproximadamente 800 mitocondrias en cada célula, en las 60 billones de células que tenemos. Pero las mitocondrias se mueren, pasa y acontece. ¿Por qué? Muchas razones. En la medida que pasan los años y el número de mitocondrias disminuye, tu capacidad física también. Al no haber ATP, el colágeno se pierde y se producen arrugas. El cabello se cae y la persona envejece. Por supuesto, y eso se ve en el deporte como en el fútbol, practicar fútbol, la vida de un futbolista